Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título del mensaje es Hablar en lenguas a la luz de la Biblia. Hablar en lenguas a la luz de la Biblia. La razón de por qué vamos a hablar de este tema es porque se le ha dado un gran énfasis al hablar en lenguas durante nuestro tiempo. Hay grandes grupos religiosos que sobreenfatizan este don en la Biblia, lo cual le voy a decir de antemano ahorita mismo que este don ya no existe para nuestro tiempo. Ya no es algo que Dios nos ha o sigue dando el día de hoy. Ahora, la razón por qué vamos a predicar de esto es primeramente para dar a conocer la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Por eso el título se llama A la luz de la Biblia. Y muy a menudo su servidor a veces tomará algo que será controversial o que será algún tema, podemos decir, candente, pero la Biblia nos va a declarar la verdad y queremos conocer la verdad. Y también porque tenemos que advertir cuando hay un énfasis erróneo en la Biblia o una doctrina falsa. Y es para evitar confusión también entre nosotros, los que estamos en la iglesia, especialmente tenemos poco tiempo o tenemos un trasfondo donde se nos enfatizaba esto mucho. Mire, yo vengo de una familia donde la mayoría de los parientes por el lado de mi mamá son pentecostales y son carismáticos. Yo los amo, los quiero mucho. Muchos de ellos no están en la doctrina correcta. Oramos por ellos para que el Señor les ilumine. Entonces yo no vengo hablando aquí como que no tengo familiares o personas a quien yo no amo. Vengo también para advertirles a ellos, quizá Dios me dé gracia ante sus ojos para que ellos mismos se convenzan, ya que me han dicho que escuchan nuestros mensajes. Ahora también es para convencer a los que contradicen, porque hay quienes sinceramente están buscando la respuesta. Mire, cuando escuché esto, yo sinceramente quería saber si nosotros deberíamos hablar en diferentes lenguas, o en lenguas espirituales o lenguas angelicales. Y pues escudriñando la Escritura y viendo la Biblia, ahí Dios nos da la respuesta. Ahora, el propósito ahorita también es porque yo sé que hay gente que está dudando. Hay quienes no tienen duda, pero no saben expresarlo. Entonces le va a ayudar a usted, va a ser usted equipado para usted también poder dar una respuesta si alguien le pregunta a usted en cuanto a su fe, en cuanto a este tema. Hay quienes afirman que lo han hecho y que hablan en esas lenguas o hablan en lenguajes desconocidas. Yo digo una cosa, y lo digo con todo respeto, o son mentirosos o son movidos por un espíritu que no es de Dios. Porque esta práctica no es algo de Dios, porque muchos de ellos pierden el control cuando según están hablando en otros lenguajes. Y uno tiene que, en verdad, lo que tiene que hacer es probar los espíritus, porque aparte del Espíritu Santo, existe el espíritu del engañador y otros espíritus, como dice 1 de Juan ahí, 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas. Claramente la Biblia dice que sí hay otros espíritus, y esos espíritus sí dominan y sí controlan. Y usted ve en la Biblia, los que habían sido sacudidos o llenados o controlados por un demonio son sacudidos, salen espuma de su boca, pierden el control, se tiran al piso. Y eso es exactamente la práctica que se ve en muchos de estos lugares donde la gente afirma ser lleno del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Ahora, hay quienes son sinceros, estoy diciendo, y por eso también este mensaje es para ellos. Hay quienes son reprobos en cuanto a la fe y saben que están engañando a la gente. Este mensaje no es para ellos, no los vamos a convencer a ellos. No pierda su tiempo con una persona así. Ahora, todos los que conocen la Biblia y el Evangelio y son salvos por fe en Cristo, solo por gracia y solo en Jesús, mire, nadie de ellos, de que yo he conocido, habla en lenguas. Siempre son las personas que creen que la salvación se pierde. Entonces eso a veces causa curiosidad. ¿Cómo puede ser que los que creemos en el Evangelio correcto no hablamos en lenguas y los que ni siquiera son salvos hablan en lenguas? Es una contradicción ahí. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿Al que tiene el mensaje correcto de la salvación, que conoce la Biblia? ¿O al que se guía por su emoción, o por las ideas, o por lo que es el sensacionalismo, donde a veces hemos visto estadios llenos y el hombre que está enfrente empieza a hablar, a emitir palabras diferentes? Ahora, a veces tenemos el mismo lenguaje, las mismas palabras, pero tenemos un diccionario diferente. Cuando hablamos en lenguas, nosotros nos referimos a hablar en diferentes lenguajes conocidos. Ellos se refieren en hablar palabras o decir cosas que no se entienden. Hacer ruidos y simplemente empezar a hablar palabrerías, o sea, mezclar letras con vocales y en verdad no están diciendo nada.
Y no voy a atreverme ahorita a repetir o a decir lo que yo he escuchado, porque yo he estado en grupos, en una conferencia donde miré estas cosas y en verdad era un desorden, era espantoso, más que nada, porque veía un descontrol y veía a la gente torciendo sus ojos y veía que ellos estaban siendo sacudidos. No es algo de Dios eso que ellos estaban haciendo. Ahora vamos a ver entonces algunos principios, algunos puntos de qué es lo que la Biblia dice de hablar en lenguas o hablar en lenguas a la luz de la Biblia. Recuerde que usted y yo como salvos tenemos el Espíritu de Dios y podemos comprender la Biblia, y los que no son salvos no tienen el Espíritu de Dios, entonces no pueden entender la Biblia. En primer lugar, la Biblia nos enseña que las lenguas fueron dadas como señal. Las lenguas dadas como señal. La Biblia enseña claramente que Dios nos ha dado dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia local. Note lo que dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿cuántos dones el Señor ha dado? Varios, muchos, dice, hay diversidad de dones, ¿verdad? Note lo que dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note al final que el Espíritu Santo da dones como quien quiere. Como Él quiere, como el Espíritu quiere. Hay gente que dice, yo tengo este don, o tú tienes que tener el don del Espíritu Santo, o tienes que tener el don de lenguas, o tienes que tener cierto don, pero dice ahí que el Espíritu Santo da el don a quien Él quiere. O sea, si a mí no me quiso dar el don de sanidad, o no me quiso dar el don de profecía, y no me quiso dar el don de lenguas, yo no debo aferrarme a querer ese don. Pero la gente se está aferrando porque hasta dicen, si no hablas en lenguas, no eres salvo. Pero aquí claramente está diciendo que el Espíritu reparte como Él quiere, a quien Él quiere, de la manera que Él quiere. Efesios 4:7-8 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué dice ahí? Dones a los hombres. Entonces, sí es verdad, Dios ha dado dones espirituales. Nosotros bautistas sí creemos que Dios da dones, son habilidades sobrenaturales que cuando uno recibe a Cristo, Dios nos habilita para hacer la obra de Él o para hacer algo dentro de la iglesia. Pero nuestro énfasis no está en los dones que aparecen ahí en 1 Corintios capítulo 12 o 1 Corintios capítulo 14, sino más bien ahí en Romanos capítulo 12 nos da una lista de dones que usted y yo podemos ejercer ahora mismo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí nos está diciendo de nuevo que todos tenemos dones, pero no tienen la misma función, no vamos a hacer lo mismo. Dice el versículo 5, así nosotros siendo muchos, como un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros, de manera que teniendo, no te dice, diferentes ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada. Si es el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Y usted puede leer después en su casa, ahí empieza a hablar de los otros dones, el don de exhortación, el don de regir o de gobernar, el don de dar. A nadie le gusta ese don. Todos quieren otros dones, pero el don de dar, ese es un don que Dios da. Hay gente que libremente da y da y da. El don de misericordia, son los dones que usted y yo podemos practicar. Ahora, lo que queremos diferenciar es que entre algunos dones que Dios dio, hay dones que Él dio como señal. Y esos dones eran temporales. Y vamos a ver lo que dice Marcos 16:17-18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Entonces, mira, aquí está diciendo, aquí vienen unos señales que van a venir, dice, a los que creen. Ahora, recuerde que en este pasaje, y viendo el contexto completo de la Biblia, fueron unos señales que se le dieron para los apóstoles poder hacer o llevar adelante. Ahora, ¿cuántos apóstoles había? Había 12 apóstoles que Cristo consideró su grupo cercano, a quien les encargó lo que era la doctrina o que era el encargo de la iglesia, pero tenía otros 70 hombres que Él también envió. Entre ellos estaba Bernabé, por eso se le llamaba apóstol. Entre ellos estaba Silas, que era un principal en Jerusalén. Era otro que era considerado de los 70. Entonces, aunque hemos cubierto un poco de los apóstoles en Hechos, no hemos cubierto lo que es una enseñanza completa de lo que es apóstol. Pero brevemente, 70 hombres más 12 fueron los que Dios envió. Y si usted ve en el libro de Hechos, y vamos a ver un poquito después, todos estos dones ya se cumplieron en el libro de Hechos por medio de apóstoles. Ahora, la Biblia dice claramente que fue dada por señal. Ahí en 1 Corintios 14:22 dice, así que las lenguas son, ¿qué dice ahí?
Por señal. Pero note esto, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. ¿Y quiénes son los que están practicando según esto? Los que supuestamente son creyentes. Dice que es una señal para los incrédulos, para que haya un incrédulo y lo escuche a usted hablar en un lenguaje que él conoce, desconocido para usted, y él va a ser salvo. ¿Por qué? Porque estará escuchando el evangelio en su propio lenguaje. Y se será una señal para el incrédulo. Pero usted y yo que somos salvos no necesitamos esta señal. Ahora, ¿quién de usted fue salvo a causa de las lenguas? Yo creo que nadie. Nosotros fuimos salvos a causa del poder del evangelio. Escuchamos el evangelio y creímos en el evangelio. No necesitamos alguna señal. No necesitamos señal de profecía. No necesitamos ver una sanidad. Lo que usted y yo necesitábamos es simplemente escuchar el mensaje que Cristo vino a este mundo. Él derramó su sangre en la cruz, fue sepultado y resucitó para darnos el perdón de pecados. Y usted creyó y fue salvo. Entonces usted se convirtió en un creyente. Usted y yo no necesitamos ninguna señal para ser salvos. Pero esta señal vamos a ver para quién era específicamente. Porque no era para los gentiles, ni siquiera los gentiles necesitaban esta señal. En primer lugar vamos a ver ahí el propósito de los dones como señal. El propósito de los dones como señal. Estas señales fueron dadas con el propósito de proveer acreditación o aprobación o para confirmar. Note lo que dice Marcos de nuevo 16:20. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Y qué dice la siguiente parte? Y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que les seguían. O sea, estos salieron a predicar el evangelio y para que la gente creyera, para que fueran ellos acreditados, para que fueran ellos en verdad recibidos o aprobados, tuvieron que haber señales. Porque ellos fueron a predicarle a ¿quiénes? Los apóstoles, ¿a quiénes predicaron por los primeros años? Solamente a los judíos. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, mire, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que le dio las señales para que cuando prediquen el mensaje y después vean las señales, van a acreditar el mensaje. Vuelvo a decir, usted y yo no necesitamos alguna señal para acreditar lo que Dios ya dice, usted ya lo cree. Si simplemente usted escucha el mensaje de la palabra de Dios, usted lo va a aceptar porque así dice la Biblia. Pero si usted me dice, pastor, pues ya escuché lo que usted dijo, ahora quiero que me dé una señal para ver si es cierto que usted es un siervo de Dios. ¿Qué desea que yo haga? No sé, haga una señal. Y ese fue el caso de Moisés. Cuando Moisés fue enviado a Egipto a sacar a su pueblo, él le dijo, Señor, ¿y si no me creen? Y dije, pues te voy a dar señales para que te crean. Y la primera señal es que él puso su mano y la sacó y tenía lepra. Y la volvió a meter y la sacó y estaba limpio. Y dice, pero ¿qué tal si no es suficiente? Y dice, ok, pues toma esa vara en tu mano y aviéntala. Y se convirtió en una serpiente. Y después dice, tómala de la cola. Y la tomó y se convirtió otra vez en el palo. Y dice, ahí están las señales para que la gente te crea. Entonces, esas fueron las señales que Moisés le mostró al pueblo de Israel mientras estaban en Egipto. Y dice ahí la que creyeron. Entonces, ellos necesitaban esa señal. Ahora, esa fue la razón de por qué Jesús hizo señales también. Dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y dice la siguiente parte, que fueron escritas para que creamos en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios y tengamos vida eterna. Entonces Jesucristo podía venir y solamente decir, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, crean en mí. No, pero Él hizo señales para acreditar su mensaje, para que creyeran, este es el Mesías. Note lo que dice Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Note, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ahí le está diciendo Pedro, recuerden las señales que Jesús hizo, recuerden las señales que el Señor hizo. Así Pedro estaba tratando de convencer a aquellos judíos que estaban reunidos en Jerusalén con las señales que Cristo hizo. 2 Corintios 12:2 dice, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Todos los apóstoles trataron también de recibir acreditación o aprobación por medio de señales, prodigios y milagros. También las señales son para acreditar el mensaje, como leímos en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, de nuevo dice, con las señales que les seguían. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan, note, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces ellos están ahí pidiendo al Señor que confirme el mensaje por medio de señales.
Recuerde, las lenguas o el hablar lenguajes, el don de lenguas era por señal. Es más, todos los dones temporales o los dones de señal eran para probar o acreditar el mensaje o el mensajero. Dios le dio, como dijimos, el don a quien Él quiere. 1 Corintios 12:11 dice de nuevo, por todas estas cosas le hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note que no todos van en este don. No todos van a hablar en lenguas. No todos hablaron en lenguas en la Biblia. 1 Corintios 12:29 al 30 dice, ¿son todos apóstoles? Está haciendo aquí una palabra retórica. ¿Qué es la respuesta a eso? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Todo. Entonces, estamos viendo ahí que fue por señal, pero también no fue para todos. Dios o el Espíritu Santo lo dio o lo repartió como Él quiso. Siguiente vamos a ver la provisión de los dones dado como señal. La provisión de los dones dado como señal. O sea, ¿por qué Dios dio esos señales? Yo creo bíblicamente, Corintios 1:22 nos da la respuesta. Dice, porque los judíos, ¿qué dice ahí? Piden señales y los griegos buscan sabiduría. Recuerdes del principio, Moisés pidió señal. Dios le mandó muchas señales a Israel y no le creyeron. Gedeón pidió señal. Dios usó señales por medio de Samuel. Los profetas registran muchas veces que el Señor les mandó señales. Jesús hizo muchas señales en presencia de muchos judíos. ¿Y le creyeron? Muchos no le creyeron. ¿Por qué? Porque mire, a pesar de que Dios les mandó lo que ellos más necesitaban, no se lo dio. Le dijeron, muéstranos una señal de que tú eres quien dices que eres. Y Jesucristo dijo, una generación perversa demanda señal. Y no se les va a dar señal, sino la de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y así estará en el vientre del gran pez. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Dijo, no voy a dar ya señales a estos fariseos farsantes. Pero Dios le dio señales para que creyeran los judíos cuando fueron a predicar el Evangelio. Veamos siguiente, el perfil de los dones dado como señal. El perfil de los dones dado como señal. ¿Cuál era ese límite? ¿Cuál era el perfil? Dice Marcos 16:17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje cataloga 4 dones dados como señal. Dice ahí, echar demonios, habla de hablar en lenguas, tomar serpientes mortales y sanidades. Si una persona recibe el don de lenguas o puede hacer lo que Dios dice en cuanto a hablar en lenguas, ¿usted cree entonces él podrá echar demonios también? ¿Quiere decir que también puede tomar serpientes? ¿Quiere decir que puede tomar algo mortífero y no se va a envenenar? Puede sanar. Porque hay un sobreénfasis en lo que es hablar en lenguas, pero ¿qué tal en tomar serpientes? Y hay gente que ha jugado con estas cosas. Y aparecen allí a veces en sus congregaciones tomando las culebras y se las están arrimando a su cara diciendo, si yo soy justo no me va a hacer nada. Y apenas hace unas semanas salió un documental de un hombre, no sé, allá en el sur de Estados Unidos, donde tenía una reunión como de 10 personas y empezaban ellos según invocar a Dios y a pedirle el Espíritu que viniera sobre ellos, y sacó una serpiente. Y andaba jugando con ella y de repente la serpiente le mordió. Y empezó a sangrar y empezó a debilitarse porque el veneno empezaba a entrar. Con esas cosas no se juegan. No es un chiste lo que sucedió aquí. Son cosas que Dios dio a los apóstoles para protegerlos y guardarlos mientras ellos iban a campos peligrosos a predicar el Evangelio. Esta profecía, es una profecía lo que está aquí, ya se cumplió. Veamos lo que dice Hechos 16:18 en cuanto a echar demonios. Y esto lo hacía por muchos días, hablando de Pablo, una mujer que seguía a Pablo, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió de aquella misma hora. Entonces aquí vemos que echó los demonios, ya se cumplió la primera parte de esa profecía. En Hechos 2:4, ahí nos habla de hablar en lenguas, hablar en diferentes lenguajes, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver en Hechos 28 acerca de tomar serpientes. Dice ahí el versículo 3, Hechos 28:3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros,
Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapa del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Es el único registro que vemos donde una persona le muerde una culebra o una víbora y no le pasa nada. Y la otra son sanidades también. Hechos 3, 6 al 8, aquí habla de Pedro. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmó los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, estos 4 dones que vemos aquí, se cumplieron en el libro de Hechos. Y creemos que eso ya no vuelve a suceder, no se vuelve a repetir otra vez. Es algo que Dios le dio específicamente a los apóstoles. Veamos entonces lo transitorio de los dones dados como señal. Lo transitorio de los dones dados como señal. En otras palabras, hubo una transición en cuanto a estos dones. 1 Corintios 3:8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero note lo que dice, pero las profecías acabarán. ¿Y cesarán qué cosa? Las lenguas y la ciencia acabará. Ese pasaje claramente está diciendo que un día va a cesar lo que es la profecía o la nueva revelación de parte de Dios. Dios usó a 42 hombres para registrar la Biblia 66 libros en un lapso de 1600 años, pero cesó el día cuando la Biblia se completó, ya no hubo nueva profecía. La profecía se completó con el apóstol Juan al escribir el libro de Apocalipsis. Y bueno, estas palabras fueron dirigidas específicamente a este grupo de iglesia que estaban abusando esto. Dice ahí claramente que cuando venga lo perfecto va a cesar las cosas. ¿Y qué es lo perfecto? Bueno, vamos a ver 1 Corintios 3:10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hay un debate de lo que es lo perfecto. Ahora, cuando dice ahí que la profecía acabará y la ciencia, pues vamos a ver lo que la Biblia dice en contexto. En 2 de Pedro 1:17 dice así. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, hablando de Jesucristo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, no te lo quise, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este pasaje está diciendo esto, miren. Pedro, junto con otros 2, estuvieron en el monte, le llaman el monte de transfiguración, porque fue donde Cristo se transfiguró y vieron su gloria. Dice, ellos escucharon la voz de Dios. Y dijo, nosotros lo palpamos, nosotros estuvimos con Jesús, es más, nosotros lo vimos glorificar. Pero miren, no tomen nuestra palabra, no crean la emoción de sino mejor crean la palabra más segura, una palabra profética más segura, o sea, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios reemplazó a los profetas. Los profetas ya no más son necesarios el día de hoy porque Dios no da nueva revelación, Dios no proclama cosas nuevas, la palabra de Dios está completa, está hecha, no se le debe añadir y no se le debe quitar, dice la palabra de Dios en el último libro del Apocalipsis. Así que los dones como señal fueron dados y cesaron, acabaron. Veamos el siguiente, el lugar apropiado de los dones dado como señal. El lugar apropiado. Bíblicamente hablando, cuando Pablo estaba escribiendo este libro, había un lugar apropiado para las lenguas. Pero mire, la iglesia en Corinto había abusado de ella. ¿Cuántas veces usted cree que se registran que la gente habló en otros lenguajes en la Biblia, en lenguas? ¿Cuántas veces cree? ¿Cuántas veces se habla de evangelizar? Muchísimas, ¿verdad? ¿Cuántas veces se habla de vida eterna? Muchísimas. ¿Cuántas veces se habla de la fe por la gracia, la salvación por fe? Muchas, pero hablar en lenguas, ¿cuántas veces usted cree que se menciona? 3 veces, nada más. Hay 3 instancias donde las personas hablan en lenguas. Y una de ellas la estaban abusando. Esa es en 1 Corintios. Por eso Pablo escribió la epístola a los Corintios precisamente para corregir este abuso, bueno, entre otras cosas. Ahí vemos 1 Corintios 12:30. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Por qué? Porque todos estaban diciendo, yo hablo en lenguas, yo hago esto, yo. Y cada quien estaba tratando de apantallar y decir, yo tengo este poder. Y muchas veces los que dicen que hablan, lo hacen para mostrar que ellos sí son santos, que tienen el Espíritu Santo ellos. Y cuando usted no lo habla, lo tratan de sentir a usted mal, diciendo, ¿tú no has hablado en lenguas?
¿Tú no tienes ese don? Mire, yo he hablado con amigos que han querido, ellos estaban en medio de estas cosas y decían, yo en verdad intenté, dice, ¿cómo le hago? Dice, yo trataba de meditar, me decía él, trataba de soltar la lengua, tal vez el Señor no me quiere usar a mí, tal vez yo no soy digno de Dios. Y ellos sufrían porque decían, tal vez no soy salvo porque no se está manifestando este don en mí. Y Pablo le dijo a los corintios, ¿ustedes todos creen que hablan en lenguas? Note lo que dice después del versículo 1, 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí le estaba enseñando, mira, es más importante ser una persona que pueda expresar su amor bíblico hacia otra persona que hablar en lenguas. 1 Corintios 14:6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Está diciendo, ¿de qué sirve que yo llegue a la iglesia de ustedes y empiece yo a hablar en lenguas, en otro lenguaje? Ustedes no van a ser edificados. Ustedes no van a entender. Ustedes no van a recibir la bendición de la palabra de Dios. Imagínense que venga alguien que es tal vez de China y hable mandarín. Y él empieza a hablar su lenguaje. ¿Usted los ha escuchado hablar? ¿Ha escuchado algunos lenguajes que suenan bien bonitos, bien sofisticados? Cómo hablan a veces, y usted puede a veces entender algún lenguaje, los italianos de repente dicen una palabra, esta palabra yo la entiendo, o portugués, o puede ser que sea aún en inglés, si usted no es su lenguaje principal, usted puede agarrar palabras aquí ya, pero que venga uno que habla mandarín, no va a entender nada, absolutamente no va a entender ni siquiera los mismos nombres que ustedes amamos como Jesús, Cristo, la Biblia, iglesia, no los va a entender. ¿Y qué va a hacer usted cuando esté sentado ahí? A veces nos han visitado personas en nuestra iglesia que están diciendo, estamos buscando una iglesia hispana, una iglesia bautista hispana. Dice, pero mi familia va a una iglesia en inglés. Dice, yo no entiendo nada. Y ahí están, dice, suena bonito, dice, el coro canta bonito, los especiales cantan bonito, los himnos, qué bonito tocan el piano, dice, pero no entiendo nada. Y está diciendo Pablo ahí, ¿de qué sirve si yo voy a ustedes y no entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿de qué sirve que una persona, entre comillas, hable en lenguas, si no le vamos a entender lo que dice? No te dice 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Cuántas lenguas hablaba Pablo? Sabemos que él hablaba en hebreo, hablaba en griego, sabemos que también hablaba otro lenguaje, creo que era iconio. Tal vez 3, tal vez 4, 5, no sé. Ahora, usted y yo, ¿cuántos lenguajes hablamos? Nosotros hablamos 2, algunos 1.5. Algunos ni el que nuestro lenguaje principal. Al menos no lo hablamos bien, ¿verdad? Hablamos como modismos de nuestro pueblo, algo, ¿verdad? Pero mire, hay personas en otros países que hablan 3, 4 lenguajes, todos, los niños. Nosotros, como estamos en Estados Unidos, hablamos los lenguajes más importantes en este país, el español y el inglés. Todo el mundo quiere aprender inglés. Gente en Latinoamérica están aprendiendo inglés, gente en Europa están aprendiendo inglés, gente en India están aprendiendo inglés porque el inglés es el lenguaje principal para el negocio el día de hoy. Todo el entretenimiento está en inglés, el entretenimiento principal. Entonces toda la gente quiere aprender para atender la música, para ver sus películas, para hacer su negocio, leer los libros. Entonces usted y yo, como en un sentido como que ya la tenemos hecha porque ya estamos aquí, podemos entender un poquito más el inglés y en verdad no nos importa aprender otro lenguaje. Pero los que vienen de Europa aprenden italiano, aprenden portugués, aprenden inglés, francés, porque a veces es necesario y están en medio de ambientes donde, mire, Europa no tiene fronteras. Entonces ellos a veces es necesario aprender estas cosas. Y usted y yo, pues, nada más el español. Es más, si usted puede saber español aquí en California y no necesita aprender inglés. Hablamos español, donde quiera usted ve esos anuncios. Pero mire, Pablo está diciendo que él, si hablara, dice, yo sé que hablo más lenguajes que ustedes. Pero dice, pero en la iglesia prefiero hablar, mire, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Mire, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo dice, yo prefiero decir nada más una frase, una sentencia, con el lenguaje que ustedes entiendan, que venga yo con 10,000 palabras y 10,000 cosas que nadie va a entender. Entonces ahí vemos la importancia, que veamos que los dones eran dados como señal. Los dones no fueron dados como algo permanente. Los dones tenían un propósito. Y eso nos lleva entonces al registro bíblico de las lenguas. Al registro bíblico de las lenguas. Vamos a ver especialmente Hechos capítulo 2,
donde se usa o hay mucha gran confusión, pero no entiendo por qué, porque el mensaje es muy sencillo. Y muchas veces los que afirman hablar en lenguas van a Hechos capítulo 2. En Hechos 2 hablaban en lenguas. Vamos a ver, vamos a leer el pasaje. Hechos 2, del 8 al 11. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos, ¿qué dice ahí? Nacido. Mire, antes de seguir a leer la lista, dice aquí claramente que lo que se refiere aquí a lenguas son lenguajes, son dialectos. La palabra lengua puede usarse en el forma de idioma, dialecto, o puede usarse en el órgano que yo tenemos que se llama lengua, la cual nos ayuda a emitir sonido que forma palabras. Lo que estaban hablando aquí ellos es que estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y cuando empezaban a predicar, dice, los estamos oyendo en los lenguajes en los cuales hemos nacido. En otras palabras, ¿en qué lenguaje nació usted, hermano Carlos? Español. Usted lo entiende el español. Usted mejor entiende el lenguaje español que cualquier otro lenguaje. Las verdades bíblicas será mejor que las aprenda en su propio lenguaje nativo. Yo aprendí español primero, fue mi primer lenguaje. Después, al crecer, se me empezó a enseñar el inglés. Y nos mezclamos un poco ahí. Y tuve después que arreglarme otra vez en mi español. Pero mire, estos hombres estaban diciendo, estamos escuchando a estos hombres que son galileos, que hablan hebreo y hablan tal vez griego, los estamos escuchando en nuestro propio lenguaje. ¿Cuáles lenguajes eran? Dice el versículo 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, si usted ve el contexto, cuando estaban hablando en lengua, ¿estaban hablando en qué? En lenguajes, idiomas. Porque está diciendo, ahí habían unos árabes. Yo no sé hablar árabe, sé unas palabras, asalum alakum, ni siquiera lo pronuncio bien, es un saludo entre ellos. Y ellos estaban escuchando a estos judíos hablar en árabe. Dice los africanos. ¿Usted ha escuchado las lenguas africanas? Algunos hasta tienen cuando hablan. Y hasta tienen símbolos para eso. ¿Usted ha visto la estrellita que usted ve en el teléfono? En muchos de los lenguajes de lo que yo he escuchado, esa estrellita es... Si usted está leyendo una palabra y cuando llega ahí tiene que hacer el ruido... Es impresionante el lenguaje de ellos. Usted los está escuchando, que están hablando y están haciendo esos ruidos con su propia lengua. Dice, ellos escuchaban a los apóstoles hablar en sus propios lenguajes hasta con el... Eso es verdad, por eso dice que eran maravillas de Dios. Eso era tremendo. Aquí vemos por lo menos 17 lenguajes. Pero note que dice las regiones de África. ¿Y cuántos lenguajes hay en África? En un solo país de África dicen que hay más de 500 diferentes dialectos. En India hay más de 2000 diferentes dialectos. Dice que ellos estaban escuchando todos el mismo mensaje, o sea, con los predicadores estaban predicando el mismo mensaje y todos les escuchaban en su propia lengua. Yo no puedo ver cómo aquí ellos creían que eran lenguas angelicales, como dicen ellos, o lenguas desconocidas. No lo entiendo. Son lenguajes que conocían. Por eso dice la siguiente parte ahí, letra A, la palabra lengua es un lenguaje conocido. Esto es lo que se enseña a través de la Biblia. Note lo que dice Deuteronomio 28:49. Jehová traerá contigo una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya, ¿qué dice ahí? Lengua no entiendes. ¿A qué se refiere a de lengua? Es un idioma, ¿verdad? Dice Hechos 22:2. Y al oír que les hablaba en lengua, ¿qué? Hebrea. Guardaos más silencio. Y él les dijo, y ahí continuó hablándoles, ¿en qué lenguaje? ¿En qué idioma? En hebreo. Apocalipsis 13:7 dice, y se les permitió hacer guerra con los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, y los que dice ahí, lengua y nación. Entonces vemos ahí claramente que la palabra lengua en la Biblia y a través de toda la Escritura es un lenguaje conocido, un lenguaje que alguien conoce. Siguiente, la lengua desconocida es un idioma conocido, o no sé cómo escribí ahí, creo que puse ahí, es un lenguaje que no es conocido al que oye. La lengua desconocida es un idioma que no es conocido por el oyente. Por ejemplo, hay lenguajes que usted y yo no conocemos. ¿Qué hablan los filipinos? Ahora, ¿quién de usted sabía que el lenguaje de los filipinos es tagalo? Pastor, yo no sabía que así se llamaba la lengua. Yo pensé que era filipino. No, no es filipino. Los chinitos no les gusta que le digas yo hablo chino, porque no es el lenguaje de ellos. Es cantonís o es mandarín.
Mire, hay lenguajes que tienen su nombre que usted y yo ni siquiera sabemos que existen. Es una lengua desconocida. Porque usted puede ir a África y no todos hablan el mismo lenguaje, no todos hablan africano. Tienen otros nombres para sus dialectos o sus lenguajes. Allá en Michoacán hablan tarasco los que son nativos. Son mexicanos, pero no hablan mexicano. Usted y yo ni siquiera hablamos mexicano. Ya deja de hablar mexicano, dicen los americanos racistas, ¿ya? Porque nosotros no hablamos mexicano, estamos hablando español. Porque viene de España. Entonces, mire, cuando la Biblia habla de un lenguaje desconocido, es desconocido para el oyente. La persona que está escuchando no entiende, por eso dice ahí 1 Corintios 14, 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Mire, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, note lo que dice la frase ahí, y ninguno de ellos carece de ¿qué? O sea que todos los lenguajes tienen algún sentido, todos. No hay ni un lenguaje en la Biblia que se menciona como que desconocido, que no hay nadie que lo entienda. Todos los lenguajes en la Biblia son conocidos por alguien. Dice el 11, pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si usted habla con un africano, y él empieza a hablar con usted, la palabra antigua es bárbaro. Uno que es de allá de una aldea. Dice, ¿y qué lenguaje está hablando? Mire nada más cómo está hablando y no se le entiende. Y él va a pensar lo mismo de usted. ¿Qué está hablando este? Es algo extraño, pero es extraño para el que no lo habla. Entonces, cuando dice que es desconocida para el que no lo entiende. Entonces, porque la gente dice, son lenguajes desconocidas. ¿Serán unos lenguajes especial que solamente Dios puede entender? No, simplemente es desconocida para el que la está escuchando. Otro que dice en 1 Corintios 14, 2 y 4. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y en este pasaje está diciendo ahí que hay quienes hablan otros lenguajes. Y como nadie le entiende, ¿quién sí le puede entender? Dios sí le entiende, dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que está hablando en lenguaje que solamente él entiende, él solamente está recibiendo la edificación. Por ejemplo, siempre que su servidor predica, yo estoy siendo edificado por la misma palabra que estoy leyendo y estoy exponiendo. Pero usted también, porque usted también la está recibiendo, la está entendiendo. Pero si yo hablara en otro lenguaje que usted no entiende, entonces yo solo me voy a edificar. Usted no será edificado. Por eso dice ahí claramente que si yo hablo un lenguaje, pues Dios sí me va a entender. Usted no va a entender, yo voy a ser edificado y usted no va a ser edificado. Pues quiere decir que cuando hablamos de la lengua desconocida, está hablando de un idioma que el oyente no entiende. Siguiente, vemos que las lenguas angelicales no son lenguas celestiales. 1 Corintios 13:1. Note lo que dice. ¿Con qué palabra empieza ese pasaje? 1 Corintios 3:1. ¿Cómo dice? ¿Pero cuál es la palabra? Sí. Sí. Está diciendo, aquí lo que estamos viendo es lo que llaman un hiperbole. ¿Saben qué es eso? Es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que está expresando. Entonces Pablo está diciendo, si yo pudiera volar, no quiere decir que Pablo puede volar. Si yo pudiera tocar algo y convertirlo a oro, estamos hablando retóricamente y es una exageración y es lo que Pablo está haciendo aquí y vamos a ver por qué. Porque dice, si yo hablase lenguajes humanas y angelicales, ahí está, Pastor Pablo habla en lenguajes angelicales. Un momento ahí. La siguiente parte nos enseña algo. Le dejo alguna pregunta. ¿Tenía Pablo toda la profecía? Porque dice en el versículo 2, si yo tuviera toda la profecía, si entendiera todos los misterios, si yo entendiera toda la ciencia, tuviera toda la fe, y si yo tuviera esto y aquello. La pregunta es, ¿Pablo tenía toda la profecía? No. ¿Pablo tenía todo el entendimiento de todos los misterios del mundo? No. ¿Pablo tenía toda la ciencia? No. ¿Pablo tenía toda la fe? No, entonces vemos que era una pregunta retórica, ¿no? Pablo no está diciendo que él podía hablar en todos los lenguajes o en los lenguajes angelicales. Ahora déjale hacer una pregunta. ¿Cuántos lenguajes hay en el cielo? Note que dice lenguas angelicales. ¿Quiere decir que en el cielo hay más de una lengua? Y los ángeles están diciendo, pues yo hablo la lengua de Gabriel, yo hablo la lengua de... ¿Habrá más lenguas en el cielo? Recuerde que la Biblia nos dice que los ángeles son seres espirituales y Dios los mandaba a que hablaran a la gente. ¿Y en qué lenguaje hablaban? Cuando mandó Dios al ángel a hablarle a Daniel, ¿le habló en un lenguaje angelical o en qué lenguaje le habló? Veamos lo que dice Daniel 9:22. Y me hizo, ¿qué dice ahí? Entender
y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces vemos que el ángel le habló ¿en qué lenguaje a Daniel? En el idioma de Daniel. ¿Por qué no le habló en un lenguaje angelical? ¿Por qué no trajo un intérprete para que le enseñara lo que el ángel quería decir? Porque los ángeles no hablan otro lenguaje del que el oyente o el creyente necesita oír. Y a veces queremos decir que hay lenguajes angelicales. Siempre que un ángel hablaba en el lenguaje de la persona que le estaba oyendo. Note lo que dice Hechos 12:7. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, hablando de Pedro, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Imagínense que estuviera Pedro ahí, y el ángel le aparezca, le dije, levántate, y le hablara en el lenguaje angelical. ¿Qué diría Pedro? No, ¿qué me está diciendo? No entiendo. Y el ángel empezara a hablar en su lenguaje angelical. Le está diciendo, levántate Pedro, vamos. ¿Sabe qué pasaría con Pedro? Ahí se hubiera quedado, no hubiera sabido qué hacer. Se le apareció un ángel y habló a María. Se le apareció un ángel y habló con Zacarías. Apareció un ángel y habló con José. Apareció un ángel y habló con el apóstol Juan. ¿En qué lenguaje hablaron? En el lenguaje del creyente. Entonces, el hecho de que Pablo mencionó lenguajes angelicales no quiere decir que habían existido, sino que está diciendo más bien que los ángeles cuando hablaban siempre hablaban para dar entendimiento. Eran mensajeros que llevaban un mensaje claro. Y eso es exactamente lo que Pablo está refiriéndose ahí. Ahora, la pregunta que yo le haría a una persona que dice que ha hablado en lenguas es esto. ¿En cuál lenguaje habla usted? No sé cuál lenguaje hablé. O sea, el Espíritu vino y me empezó a dar. En la Biblia nunca vemos que suceda esto. Siempre había un lenguaje, una lengua, un dialecto, un idioma que se hablaba. Siguiente, número 3, vemos la razón bíblica para las lenguas. La razón bíblica para las lenguas. Pastor, ¿había una razón para las lenguas? Sí había. Vamos a ver por qué Dios las dio. En primer lugar es para mostrar las maravillas de Dios. Para mostrar las maravillas de Dios. Dice Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. No te dice las maravillas de Dios. Los lenguajes no eran las maravillas, sino el hecho de que esos hombres, siendo galileos, hablaban en otro lenguaje. Esa era una maravilla de Dios. Siguiente, la Biblia declara que las lenguas son una señal para los no creyentes. Para los no creyentes. Mira, Corintios 14:22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La palabra profecía ahí se refiere a la predicación. La predicación es para los creyentes. El creyente necesita ser exhortado, necesita ser redarguido, necesita ser instruido en justicia, necesita escuchar predicación y a veces ser reprendido duramente. La profecía, la predicación es para los creyentes, pero se dice en la Biblia que era una señal para los no creyentes. 1 Corintios 1:22 dice de nuevo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La primera vez que se hablaron en lenguas en Hechos capítulo 2, la hablaron en presencia de ¿quiénes? De muchos judíos, dice la Biblia. Siempre que usted vio en el libro de Hechos a alguien hablar en lenguas, estaba por lo menos algunos judíos presentes y un ¿qué? Y un apóstol. Los apóstoles eran los que estaban siempre presentes, pero siempre era para convencer a los judíos. En Hechos capítulo 2, los apóstoles estaban predicando, ellos hablaron en lenguas, los judíos escucharon y creyeron. La siguiente vez era cuando estaba Cornelio y estaba Pedro predicando, y cuando ellos escucharon la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Dice que había fieles de la circuncisión, fieles de los que estaban siendo fieles aún a las tradiciones religiosas de los judíos, estaban presentes. Ellos creyeron después al ver a estos hombres hablar en lenguas. Y la tercera vez es cuando aquellos hombres que habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan, cuando ellos recibieron, cuando fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo, y estaba ahí el apóstol Pablo y habían otros judíos acompañando a Pablo ahí. Entonces siempre en la Biblia, las únicas 3 veces que se habla de recibir, de hablar en lengua, están los judíos presentes y está un apóstol, porque vemos claramente que era una señal especialmente para los judíos. Entonces cuando una persona me dice, yo hablo en lenguas, le preguntaría primeramente, ¿en cuál lenguaje habló? Segundo, ¿a cuál grupo de judíos habló usted? No, yo hablé en mi iglesia, pero la Biblia, según seguimos el patrón de la Biblia, siempre tenía que estar presente un judío. Y si vemos el patrón de la Biblia, siempre había un apóstol presente. Ya vimos que los 2 apóstoles ya fallecieron, los 70 también. Entonces estamos viendo que esta era una señal temporal solamente para los judíos. Y finalmente vamos a ver las reglas bíblicas para hablar en lenguas. Las reglas bíblicas para hablar en lenguas. Y esto es, le vuelvo a repetir, cuando era
parte del ministerio de la iglesia local. Ya dimos por sentado que ya cesaron las lenguas, pero vamos a ver de todos modos, porque hay quienes afirman que hoy hablan en lenguas, pero aún dicen que lo hacen y no siguen las reglas bíblicas. Vamos a ver lo que la Biblia dice. En aquel tiempo, 1 Corintios 14, 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis, ¿qué dice ahí? La habla en lenguas. Entonces vemos que había gente que hablaba diferente lenguaje. Dice la siguiente parte, pero hágase ¿qué? Todo decentemente y ¿qué? Con orden. Entonces vamos a ver cuáles eran las reglas para que se haga todo decentemente y en orden, para que no hubiera un relajo y no pareciera algo fuera de control. En primer lugar, dice, solamente 3 personas deben hablar. 3 personas deben hablar solamente. 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, nota que ya no dice lengua angelical aquí, dice lengua desconocida. ¿Dice qué? ¿Lengua qué? ¿Qué es eso? ¿Qué se refiere a lengua extraña? De nuevo estamos diciendo una lengua que no es la suya, una lengua que es de otro país o de otra nación. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más, dice 3. ¿Y qué dice ahí? Y por turno. Entonces, ¿cuál es el número mínimo? 2 es el mínimo. ¿Y el máximo? 3. Entonces, no más de 3, dice, sean 2 o sean 3. Tal vez 1, pero no más de 3. Si todos hablaran en lenguas a la misma vez, ¿qué sentiría la gente nueva cuando viniera? Imagínense nada más una escena donde está un nuevo creyente o una persona que es nueva, está acercando a las cosas de Dios y se suelta lo que es, entre comillas, el Espíritu Santo y todos empiezan a hablar en lenguas y a hacer un escándalo en la iglesia. Note lo que dice ahí el versículo 23 de 1 Corintios 14. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis, qué? ¿Loco? ¿Lo dije yo? Lo dice la Biblia. Pero dígame, ¿no parecen que están locos? Pablo sabe muy bien de esto. Y le estoy diciendo por mi experiencia personal, donde fui a una conferencia nacional juvenil allá en México, donde se acercaron más de 16,000 personas, y me acuerdo que llegó la noche después de tanta emoción, y empezaron a hablar entre comillas en lenguas algunos. Y yo estaba ahí entre ellos, nunca yo había observado esto, yo decía, estos están, así es como parecía. Están locos. Dice claramente ahí, si todos hablan en lenguas, los indoctos y los incrédulos van a decir, no, hombre, vámonos de aquí, aquí asustan, dicen algunos, ¿ya? Siguiente dice, estas personas deben de hablar por turno. Deben de hablar por turno. Acabamos de leer que solamente 2 o 3 a lo más, pero dice por turno. Debe haber orden. Entonces ya estamos eliminando que la mayoría de la iglesia debería hablar en lengua. Ahora, primeramente tenemos que hacer la pregunta, ¿quién habla en un lenguaje extraño? Casi nadie aquí. Yo creo que la mayoría de nosotros podríamos entender español, ¿correcto? Y creo que un poquito más del 80% entenderíamos bien el inglés. Entonces ya estamos eliminando que pues, la mayoría de nosotros no vamos a hablar un lenguaje extraño. Aquí no hay. Y en segundo lugar vemos que debe ser nada más 3. Y es después de ahí por turno. O sea que vamos a dar un ejemplo, que el hermano Miguel, el hermano Josué y el hermano Carlos tienen profecía en este día. Y pues solamente debe ser por turnos. Porque imagínense que yo esté predicando y de repente el hermano Miguel se para aquí al lado mío a predicar. Y él también está predicando. Y usted dirá, pues ¿a quién le voy a poner atención? ¿Correcto? Por eso, aun cuando alguien da un discurso, está solo hablando. Está hablando en la política, hablando en la escuela. Los maestros hasta dicen, te toca dar tu discurso por turno. ¿Para qué? Para que se comprenda y se entienda. Es más, usted le ha tocado a una persona que usted está hablando y también ella está hablando y no se pueden entender porque los dos estamos hablando. O a veces tenemos 2 hijos a la vez hablándonos y no saben a quién poner la atención. Entonces, mira, aquí nos enseña claramente entonces que para que haya orden, entonces debe haber por turno. Siguiente, dice ahí, alguien debe interpretar. Alguien debe interpretar. De nuevo dice, si alguno habla en lengua extraña, esto es por 2 o a lo más 3, y por turno, y ¿qué dice ahí? Un intérprete, alguien que conozca el lenguaje. Y eso lo hemos hecho en nuestra iglesia. Tiene un misionero que habla inglés y él va a predicar en inglés y se para él en el púlpito, su servidor se para al lado y yo estoy con mi Biblia en español, él en inglés y él está predicando en inglés. Y él dice, por ejemplo, thank you for having me tonight. Dice, pues gracias por tenerme aquí en esta noche. Please take your Bibles. Por favor, tome su Biblia, open it to the book of Acts, abran el libro de Hechos y yo estoy interpretando lo que él está diciendo palabra por palabra. ¿Para qué? Para que los que están aquí, que no entienden inglés, también sean edificados. Por eso dice, es una regla muy importante. Siguiente, si no hay un intérprete presente, entonces no se debe hablar en lenguas extranjeras. Si no hay un intérprete, entonces no se debe hablar en lenguas extranjeras.
Ya que estamos en eso, en el contexto, nos dice también que no se debe cantar en lenguajes extranjeras y no se debe orar en lenguas extranjeras. Entonces, si alguien dice, pastor, yo sé cantar aquí en hebreo o sé cantar en ruso, nadie te va a entender, amigo. Entonces, mejor no cantes. Canta con entendimiento para que todos entendamos. Dice ahí en 1 Corintios 14, 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, si no hay alguien que le pueda interpretar, ¿debe él pasar a profetizar o predicar? No. Déjale digo una cosa también aquí. ¿Qué lenguaje hablamos aquí en esta iglesia? Español. Si yo empiezo a tratar de impresionarle a usted, edificarme a mí mismo con palabras hebreas y decirle la palabra transformar es morfólogos, y empiezo a usar palabras morfólogos, usted me va a ver a mí y va a decir, wow, el pastor es muy inteligente porque él sabe palabras griegas. Mira, ni siquiera sé si lo pronuncié bien. Yo solo me edifico a mí mismo si yo empiezo a enseñarle a usted palabras que usted no entiende. Mejor hay que mantenernos con el español, ¿no? Si con trabajos hablamos bien español, vamos a andar metiéndonos en otro lenguaje, ¿verdad? Dice ahí, mire, el hablar en lenguas extranjeras debe ser algo controlado. Debe ser algo controlado. Una persona que según va a hablar en lenguas no debe perder el control de su cuerpo, de su espíritu, de su mente y decir, pues yo no sé ni lo que dije. Note lo que dice ahí 1 Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Está diciendo que el espíritu mismo debe estar sujeto. Dios nos manda a tener control. Nos ha dado el espíritu de dominio propio. Y finalmente, F, a las mujeres se le prohíbe hablar en lenguas. Es más, se les prohíbe hablar en la congregación. 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres, ¿qué dice ahí? Callen en las congregaciones. Hermana, ¿por qué respondió? No, no es cierto. Porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Recuerde, no se refiere que usted no puede adorar al Señor o cantar cuando estamos aquí. Se refiere que cuando es tiempo de predicar, mejor usted aprenda en silencio. Es lo que la Biblia enseña. Entonces ahí vemos las reglas. Y aquí vemos que eliminamos ¿a quiénes? A muchas personas que no se les permite hacer lo que ellos piensan que es correcto. La Biblia nos muestra claramente que hablar en lenguas fue una herramienta, un instrumento que Dios usó para llevar el Evangelio más allá. Pero ya que tenemos la Biblia completa, no tenemos ese don de poder hablar un lenguaje desconocido. Ahora, Dios sí le da dones a algunas personas a aprender otros lenguajes más rápido que otros, pero requiere esfuerzo. Si yo quiero aprender, por ejemplo, el francés, yo no voy a nada más decir, Señor, dame el don de hablar en francés, y boom, ya estoy hablando, bonjour, ¿cómo te va? ¿Cómo te la va? Ringo c'est moi. No, aunque dije algunas palabras en francés ahorita, lo único que sé. Pero, ¿sabe qué? Yo tengo que esmerarme, tengo que estudiar, tengo que tomar libros, tengo que ver videos, tengo que escuchar, y tengo que yo en verdad sumergirme con el lenguaje extraño para poder aprenderlo. Pero hay quienes en verdad pueden aprender un lenguaje rápido. Un muchacho que nos visitaba hace unos meses, él aprendió el español dentro de 6 meses. Y qué tremenda habilidad. Mira, él habla lo que es, no sé si estoy diciendo ¿cómo se dice romano? Romanian, ¿cómo se dice? Rumano. Habla inglés y ahora ya está aprendiendo el español. Sabe 3 lenguajes. Es una persona que Dios le ha dado una habilidad de aprender lenguajes mejor que tal vez usted y yo. Y le quiero decir una cosa, mire, Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Hay mucha gente de habla hispana aquí. Si usted habla español, usted debe llevar el Evangelio a los hispanos. Si usted habla inglés, usted debe predicar el Evangelio a los que hablan inglés. Y hay quienes ni siquiera llevan el Evangelio a la gente de su propia lengua y quieren otro lenguaje. Quieren que Dios les dé otra lengua. ¿Para qué? Si no hacen lo que deben hacer con el lenguaje que ya saben. Miren, demos gracias a Dios que fuimos salvos sin señales, sin tener que nosotros creer o ver algo. Dice claramente, bienaventurado el que creyó, que creyó y no vio, como Tomás, que dice, yo tengo que ver. No, dice, nosotros no vimos a Cristo, no vimos señales, no vimos nada y creímos. Qué bendición por ello. Ahora, no nos vamos a desviar ahora por este tremendo movimiento que está arrasando, sino que veamos que las lenguas tenían su lugar y las lenguas ya cesaron. Me refiero a las lenguas sobrenaturales, pero aún en nuestro lenguaje podemos predicar el Evangelio. Vamos a hacer una oración para despedirnos en esta noche.